Aquellos que vemos una que otra película de vez en cuando, nos gustan quizás una historia feliz, una historia que nos reconforte, una historia que termine de la mejor manera. Unas de las historias que están reflejadas en la palabra habla de un encuentro muy particular, muy especial del padre con el hijo. Un hijo que se había ido, que había hecho un montón de cosas que evidentemente al padre no le deben haber caído muy bien, pero sin embargo un día volvió. La historia del hijo pródigo, que está reflejada allí en Lucas capítulo número 15, es una historia con un final feliz, pero no quita de que tenga algunas aristas de angustia, de soledad, de despreocupación por las situaciones y de una tristeza de un padre que siempre anheló que aquel hijo volviera. Quiero leer algunos versículos de este Evangelio según San Lucas, capítulo número 15, y quiero que usted me acompañe en esta lectura. Lucas capítulo 15, verso 11, dice: también dijo, esto referido a una historia que estaba narrando Jesús, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y le echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzar sus pies. Y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se ha perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta es la historia que cuenta Jesús, una historia trágica, una historia dramática, pero habla de un encuentro, de un padre que anheló este encuentro, que esperó este encuentro, y quizás hasta preparó en su corazón cuando ese día ocurra. Un joven que pidió fuera de tiempo su herencia para poder ir y malgastarlo, y así lo hizo. Y fue tan lejos que de pronto llegó a una provincia en la cual, por lo que nos cuenta esta historia, cuando vino el hambre, cuando vino la hambruna, fue a pedirle a unas personas que le dieran empleo. Ya había perdido toda su riqueza, ya no tenía más nada. Es más, veía las algarrobas, dice, aquello que le tiraban a los cerdos para que se alimenten, como algo propicio para que él se pudiera alimentar. Y fue y apacentó cerdos. Fíjese qué lejos estaba de lo que le habían enseñado, qué lejos estaba de aquello que quizás haya aprendido del padre. Para la religión judía, el cerdo es un animal inmundo,
Es un animal el cual uno lo tiene lejos, no quieren tener contacto. Sin embargo, en esta provincia era comercializado. En esta provincia, en esta tierra, aún lo cuidaban. Imagínense lo que había en el corazón de aquel joven para poder renegar de sus orígenes, renegar de lo que sabía, de lo que había aprendido y ponerse a cuidar cerdos. Un animal que no figuraba en los libros como algo bueno. Pero así estaba. A nadie Dios nos manda a hacer estas cosas. No digo en este tiempo y en esta cultura occidental el hecho de los cerdos, pero si algo te enseñaron que no lo tenías que hacer, sin embargo, en aquello que nos oprime, en aquello que nos obliga de alguna forma a tomar decisiones, podemos llegar a hacer aquello que dijimos o que aprendimos que no teníamos que hacerlo. Este joven allí estaba. Dios no te manda a apacentar cerdos. No te manda a hacer aquellas cosas que quizás si te las pones a pensar de chico te dijeron eso no se hace y lo estás haciendo. Perdiste tus bienes. No estoy hablando en lo económico, estoy hablando de días de tu vida, estoy hablando de meses de tu vida, estoy hablando de años, de décadas de tu vida, haciendo cosas que no tenías que hacer, haciendo cosas que te enseñaron que no era bueno, pero lo hiciste, te metiste en esa rueda de la vida y lo tuviste que hacer, a regañadientes. Pero sin embargo siempre hay un momento para recapacitar. Aquel joven cuenta la palabra que en un momento vino en sí, dijo, ¿qué estaba haciendo? ¿Dónde estoy? Y empezó a maquinar en su cabeza, a idear en su cabeza aquello que le iba a decir al padre cuando vaya. Pensó en la casa de mi padre, cuántos jornaleros tienen un plato de comida delante de ellos y yo acá haciendo lo que no tengo que hacer. En medio de cosas que no tengo que tocar. Tengo que volver a mi padre y le voy a decir que pequé contra el cielo y contra él. Verdaderamente había una animosidad. Muchas veces para cambiar el rumbo de nuestra vida tiene que haber un paso de decisión. Un paso que nos acerque a aquel camino al cual abandonamos. Quizás usted en este tiempo está transitando caminos que no le enseñaron que era el que tenía que transitar. Está yendo por senderos, por caminos que lo llevan cada vez más lejos de su necesidad espiritual. Pero tiene que haber un momento transformador en nuestra vida, un momento decisivo, un momento de quiebre, un momento en el cual va a cambiar la dirección de su camino. Volver sobre sus pasos y volver a aquel que le ama. ¿Cuántos jornaleros debe haber en la casa de mi padre que tienen alimento? Volveré. Tomó la decisión. Regresaré a mi padre. Y allí empezó. Y se levantó y se fue. No sé cuántos kilómetros habrá hecho. No sé cuán largo fue el camino. Pero cuánto habrá pensado en ese trayecto aquel joven diciendo, quizás no me reciba, quizás me regañe, quizás de pronto me eche, pero tengo que hacerlo. Tengo que decirle que he pecado contra el cielo, contra Dios y contra Él. Queriendo hacer lo que a mí me vino en ganas, me terminé equivocando, perdí mis días, perdí mis meses, mis años, perdí todo lo que tenía. Debo volver y hacer frente a esta situación. Y dice que fue a la casa del Padre. Y la palabra me enseña algo. Que el primero que vio en esta escena de dos personas, el Padre vio al Hijo, vio la decisión de volver de aquel joven que un día se había ido.
Y dice que corrió a él, acortó el camino que separaba a estas dos personas y lo abrazó y lo besó. ¿Y qué habrá pensado aquel joven que en su cabeza únicamente decía, me va a rechazar, quizás me odie, quizás no me reciba, quizás me vea de lejos y se acabó y yo me quede allí con las ganas de pedirle perdón? Sin embargo, tanto este Padre como el que tenemos allí en el cielo y en nuestro corazón, un día cuando decidimos volvernos a Él, ¿sabe qué pasó? Se acercó más. Volveos a mí, dice la palabra, y yo me volveré a vosotros. Cuando hacemos un camino en dirección a Dios, Dios hace otro en dirección a cada uno de nosotros. En este momento especial de tu vida, quiero que Dios te abrace, quiero que Dios pueda decirte que te sigue amando. ¿Te equivocaste? ¿Te confundiste? ¿Estuviste en lugares donde no era conveniente que estés? Hoy es un momento especial, donde el abrazo de amor de aquel Padre que un día te vio partir, que un día te vio alejarte, que un día sabía que te ibas a equivocar, te está esperando. Este es el momento, como aquel hijo pródigo, que puedas volver, porque no tienes por qué seguir perdiendo tiempo. No tienes por qué seguir apacentando cerdos. No es lo que Dios quiere para tu vida. Quiere que vivas bien, quiere que vivas abrazado a Él, para que cambie tu vida, para que cambie tu casa, para que cambie tu familia y para que puedas conocer que ese Padre te sigue amando, te sigue esperando y está próximo ese encuentro. Dios te bendiga.